Buenos días, hermano. Hace un poquito de calor. Buenos días, estamos bastante contentos. Hoy es nuestro día. Pero en general como pueblo siempre estamos contentos, especialmente cuando nos juntamos. Hemos cantado grandes verdades, como que hay paz divina en nuestro alma hoy. Y que también grandes cosas ha hecho el Señor. Y ahora también cantamos las cuantas verdades más. Sin embargo, también es bueno decir de que en nuestra vida hay días que no son tan así, son más de rosas con espinas. Y muchas veces nos cuesta entender por qué. Y nos conformamos diciendo que es la voluntad del Señor, o que el Señor tiene lo mejor para nosotros, y es una gran verdad. Pero siempre esperamos más que eso. Y yo también me he hecho esa pregunta. Yo creo que todos la hacemos en lo íntimo. Como que no entendemos al Señor. Y le voy a contar una historia, siempre cuento historia. Una historia de alguien que también se hizo las mismas preguntas y que vivió hace demasiado tiempo. Nuestro hermano Job. Todos sabemos en parte su historia, pero como siempre hay alguien que visita, voy a contarla también, de nuevo. Le voy a contar como dice la Biblia para no equivocarme. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto, que no se lo olvide eso, era perfecto. Déjenlo ahí, como dicen los cocineros, resérvenlo. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa segunda parte como que nos cuadra con nosotros. Temeroso de Dios y apartado del mal. Podemos ser eso. Pero perfecto y recto ya está como medio alejado. Así yo me veo por lo menos. Y le nacieron 7 hijas y ahí narra la historia de Job, que era muy rico. Entonces, en el versículo 6 hay un párrafo súper interesante, que yo creo que más de uno que lo ha leído le ha causado impresión, porque dice así. Y recuerden que esta Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto es inerrante, no se equivoca. Así que tenemos que creerla tal cual está. Y los narradores, que eran la mayoría judíos, tenían mucho que decir, pero también como lo decían tenía importancia. Ellos eran distintos a nosotros en eso. Los poetas se pueden parecer a ellos quizás. Pero dice aquí, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se los dejo ahí. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra observando todo lo que ocurre. Aquí yo tengo algunos pasajes, pero extraí las distintas Biblias para mejor comprensión. Porque yo le digo de rodear la tierra, bueno, observando todo lo que ocurre, dijo Satanás. Eso es lo que hace Satanás, observa todo lo que ocurre, todo lo que hacemos. Entonces, Dios le plantea un desafío a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora ya no es el escritor, el narrador inspirado por Dios que lo dice, ahora es Dios mismo que habla así de Job. Dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo que nos describe? Pero como que no nos describe. Podríamos nosotros decir como Job. Porque Job, nosotros siempre lo tomamos como alguien ideal, como alguien inalcanzable. Pero él era un ser humano. Y cuando la Biblia dice que no hay nadie perfecto, es porque no hay nadie perfecto, solo Cristo. Pero aquí Dios habla de Job como que era perfecto y recto. Que no se le olvide eso, déjenlo ahí. Entonces, Satanás responde a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios en balde? O sea, dice, no hay nada que tú le des, no, es como que porque sí nomás. Dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa
y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hacen. Mira lo rico que es, le dice Satanás, porque a lo mejor a Job le había ido bien en la vida, así como decimos nosotros, porque así nosotros decimos cuando a alguien le va bien, ¿cómo está? No, está yendo súper bien porque tiene una tremenda casa, 3 autos, es gerente de la empresa del barrio. Así nosotros decimos que a la gente le va bien, pues no lo medimos nunca de otra forma, seamos honestos. Así medimos a la gente, no por lo que es. Entonces Satanás se la estaba poniendo así a Dios. Mira a este, tú lo has protegido siempre, te las has dado todas, se las has entregado ahí. Lo has bendecido. Nosotros siempre que te bendecimos, que Dios te bendiga. Hablamos de bendiciones todos los días. Bien, Satanás le dice lo mismo. Tú le has bendecido toda la vida. Entonces Satanás le dice, ¿qué tenía Job? Tenía unas poquitas cosas. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y 7 hijos y 3 hijas. Era un terrateniente para la época. Recuérdense que estos no vivían acá en el más grande Edén, que todo florezca. O sea, para tener 7.000 ovejas, te dirán, pucha, aquí en la estancia Baño Nuevo tiene 60.000, tremenda cuestión. No, pues era solito y eran otros lugares más desérticos. Si ustedes miran el mapa, es todo café ahí, no hay nada verde. Entonces tenía hartas cositas. Entonces dice, ¿qué dice el relator acá? Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Entonces Jehová le dice a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás contento. Bien, ¿qué se cree Dios? Y en un día Job lo pierde todo. Está el relato ahí. Hasta los hijos. O sea, no, casi todo, por lo menos le quedó la casa. Le quedó la casa, pero se murieron todos sus hijos. Y en un día todas sus propiedades, sus riquezas en cuanto a animales y todo lo que tenía lo pierde. Vienen tribus del alrededor que se lo asaltan, se lo roban, matan a los siervos, que a la embarrada. En un solo día. Tremendo. ¿Quién ha perdido tanto aquí en un solo día? Entonces, Job, después cuando se entera de esto, porque se va enterando, el único que escapa de cada evento va y llega donde Job y le dice, te tengo una mala noticia, y le cuenta. Entonces, Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Bueno, sigan la lectura, ¿no? Está en Job 1. Y adoró. Así nomás. ¿Hemos hecho eso nosotros alguna vez así cuando nos ha ido súper mal? Lo primero, algunos con más personalidad se ponen a orar y le reclaman a Dios, pero Señor, ¿por qué? Otros nos quedamos callados y ahí la aguantamos nomás. Y esperamos que pase. Pero así como que en el momento adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuesta decir eso. Yo a lo más cantado una cancioncita por ahí que me represente. Yo creo que hasta ahí llego. Y ya, claro, después de un rato uno recapacita y sabe que es un Dios tremendo. Y le echa para adelante y puede decir esto quizás, pero en el momento se me ocurre que no. Puede que sí, a lo mejor hay alguien que me la gana y lo logra hacer espectacular. Pero esto sigue, pues esta historia sigue. Dice, hay una nueva reunión de nuevo. Quizás pasó el tiempo. En el capítulo 2 dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino entre ellos. No es parte de la historia, pero se la dejo ahí. Y Satanás vino entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y la misma respuesta, andar por el mundo y ver todo lo que estaba pasando. Y Jehová de nuevo le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, después de lo que le había pasado a Job? Esta es otra historia, o sea, está relacionada, pero en otra época. Unos días después, una semana, no sé, pero es en otro momento.
temeroso de Dios, apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él, para que lo arruinaras sin causa. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas y nosotros no entendemos por qué. Pero pónganse en el zapato de Job. Job tampoco entendía por qué. Hay una parte del relato que dice que en el capítulo 1 dice, iban sus hijos, cuando el relator, el narrador habla un poco de cómo era su familia. Y dice, iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Se iban rotando, la pasaban bien, tenían plata, no trabajaban. Eran como la clásica, el jet set que nosotros vemos en las películas. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ojo con esto. Esto es muy importante. Esta parte del relato es muy importante. Job ofrecía sacrificios porque era el dueño de casa, era, o sea, el padre de familia. Se vivía una sociedad en que los padres seguían siendo, tenían autoridad sobre sus hijos, sobre sus nietos, cuando se vivía en comunidad. Los más viejos tenían la autoridad ahí. Entonces él ofrecía sacrificio al Dios que él consideraba el Dios verdadero, que era Jehová. Por sus hijos, por si acaso. Ojo con eso. Por si acaso habían pecado. Él no sabía si habían pecado, y la Biblia tampoco relata, pero lo hacía por si acaso. Esto es importante porque esto es como la llave de la cosa. Entonces, después de todo eso, es la parte en que nuevamente Satanás le reclama a Dios y le dice, después de que Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job que a pesar de todo no ha blasfemado contra ti? Respondió Satanás, dice Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, ¿o no? Somos capaces de todo por nuestra vida, hasta de fallarle a Dios de repente. Así como Abraham mintió para salvar el pellejo, muchos lo han hecho en la historia. Y nosotros quizás en algún momento también nos han apretado un poco las tuercas y nos ha salido una mentira. En vez que salga lo bueno, lo verdadero, nuestros principios, de repente nos vamos por el camino fácil. Hemos mentido. Bueno, acá más o menos la misma idea que Satanás le dice. Cualquiera va a decir cualquier cosa por su vida. Entonces, ¿pero qué le dice Dios? He aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Y aquí el relato continúa en que Satanás le permite que le provoca una enfermedad tremenda que lo estaba destruyendo en su piel, que se le caía a pedazos. ¿Cómo relata el mismo Job que estaba? Dice en el capítulo 16:8, dice, tú me has llenado de arrugas, testigo de mi flacura. Estaba ultra flaco. 16:16, mi rostro está inflamado por el lloro. 17:14, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. Esto no son eufemismos. Yo leí el pasaje por si acaso. Esto no es figurativo. Era así. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Ya me habéis vituperado 10 veces. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mi aliento le da asco a mi esposa y mi propia familia me rechaza. Mis amigos íntimos me detestan. Entonces, entre toda esta escena, aparecen los amigos. Los amigos que uno siempre espera que lleguen para que uno lo conforte, lo afirme, los amigos de la iglesia, los amigos cristianos. Llegaron los amigos. Y si ustedes leen los discursos de los amigos, son buenos discursos, no están tan errados. Sin embargo, aquí subyace un tema que en esa época era muy común. La gente creía en esta cosa del karma. Recuerden que Jesús también cita, ¿habéis oído de que ojo por ojo, diente por diente? En la época eso existía. Entonces los amigos estaban convencidos de que lo que le estaba pasando a Job era porque él había pecado. Y recuerden que Dios dice que era perfecto y recto.
Pero los amigos estaban convencidos y trataban de convencer a Job de que lo que le pasaba era porque había pecado. ¿Qué dicen? Por ejemplo, Elifaz dice, recapacita, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Oye, si a la gente buena no le va mal. Ese era el concepto que tenían en la época y muchos hasta el día de hoy. Bildad, otro de los amigos, si fueres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Si fueres puro. Pero Dios había dicho que Él era perfecto y esta gente creía que Él no lo era. Sofar, otro de los amigos, sin duda Dios te ha castigado menos de lo que mereces. Ese ya la embarró más todavía. Ese que no sé qué quería, muerte, no sé. Y había un cabro ahí nomás que llegó también, porque era un joven que yo no lo voy a considerar, pero dice algo, dentro de todas las cosas que dice, otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Aunque era re joven, porque la Biblia dice que era joven, por eso Dios después ya ni siquiera habla con él, solo se dirige a los tres mayores. Él también tenía, desde cabrito ya sabía que la cosa mala venía porque algo malo se había hecho. Pero, Dios decía otra cosa. No cuadra, ¿no es cierto? No cuadra. Pero sí cuadra. Sí cuadra. Porque en el capítulo Job también empieza a pensar de que algo hizo. Pero quizás no en el tiempo que le estaban ocurriendo las cosas. Quizás cuando joven. Por eso que Job, conociéndose a él mismo, conociendo lo que había vivido, piensa que sus hijos también hicieron lo mismo que él, medio escondido, que nadie los vea. Por ejemplo, cuando Job defiende su integridad, ahí dice cosas que quizás en el momento que está viviendo no las hizo, pero quizás en el tiempo de su juventud, cuando era un adolescente, cuando estaba comenzando en la vida, sí las hizo. Por ejemplo, ¿qué dice? Dice en un momento, en el capítulo 31 está esto, hice pacto con mis ojos para no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Por qué lo dice? ¿Porque se le ocurrió nomás? No, porque a lo mejor cuando era más cabro, la hormona y la cosa, ¿quién sabe? Eso ya era un pecado. El 5, ¿acaso he mentido o he engañado a alguien? Tal vez ahora no, pero quizás antes sí. Si me he desviado de su camino o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, si algo se pegó en mis manos, como que iba pasando si le pegó algo. Está hablando del robo. Está hablando del robo. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo. El 13. Si he sido justo con mis siervos o con mis siervas. Perdón, injusto. También, pues. Si él no fue rico de la noche a la mañana, no fue viejo de la noche a la mañana. A lo mejor en un momento fue injusto. A lo mejor en un momento miró a la señora del vecino que era más bonita, no sé. He rehusado a ayudar al pobre, en el 16:7. O he acabado con las esperanzas de las viudas. He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos. Recuerden que Dios ya desde siempre Él decía que era el padre de huérfanos y Él de las viudas, el protector de las viudas. Para ellos son importantes. En la ley quedó después establecido. Entonces, desde el inicio, Dios estaba contra la usura, contra dejar votado al desvalido. Bueno, Job también lo asume así, de que a lo mejor falló en eso. Quizás como digo, quizás en el momento ya viejo no lo estaba haciendo, pero en su juventud ya, entonces ya eso le quitaba la cosa de que era perfecto y tan recto. Porque una vez que uno peque ya deja de serlo. Una manchita ya, con eso ya no somos impolutos, no somos absolutamente perfectos como Cristo lo fue. Job también reconoce eso, pero también reconoce de que tal vez fue mucho, pero así todo no peca. Entonces, por eso que tiene un poco de sentido, o bastante sentido en realidad, tiene un sentido importante esa frase que el narrador, el escritor, hace de que
ofreció sacrificio por sus hijos, por si hubiera pecado, porque él también fue joven. Él también fue joven. Entonces, cuando Dios se presenta, cuando Satanás se presenta ante Dios y desafía Dios a Satanás y le dice: ¿has visto mi siervo Job? Perfecto y recto, no hay nadie como él. ¿Por qué lo dirá entonces? Resulta que el versículo 19-25, que es una frase como para el bronce de Job, capítulo 19, versículo 25, ya nos da luces. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En mi Biblia dice: yo sé que mi Redentor está con mayúscula. Por algo está. ¿Quién era ese Redentor? ¿Quién era ese Redentor? ¿Me escuchó? Cristo. Ya estaba presente. Bueno, estaba presente en la creación Cristo. Pero aquí hay una pequeña luz. No necesitamos un tremendo montón de versículos. Por ejemplo, la Biblia solamente tiene un versículo para decir que la Biblia está inspirada por Dios. Está en más Timoteo 1, en toda la Biblia que lo dice. Aquí hay uno que dice que el Redentor vive. El Redentor hacía justo a Job. Mi Redentor, dice. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque me muera, lo voy a ver. Eso dice Job. Pero hay otro versículo más interesante. Está en 23, capítulo 23. Ahí está. Sí. Dice: ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla de juez, entre paréntesis. Expondría mi causa delante de él, esta que estaba viviendo, este tremendo dolor que estaba sufriendo. Esa era su causa. Y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese. Sí, porque él sabía que en el fondo no era tan perfecto, que en el pasado, quizás cuando joven, y a lo mejor Dios le estaba haciendo pagar ahora. Eso quizás es lo que creía Job, no sé. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atenderá. Allí el justo razonará con él. Su abogado. No él, el justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Él es el justo. Es abogado tenemos con el Padre. Ese justo, ese abogado ya había abogado por Job en algún momento. Y Job, iluminado por el Señor, lo entendió. Y lo dice aquí. Entonces Job, por eso que se ve justo. Es emocionante entender que Él es nuestro abogado siempre. Y que permite que Dios nos vea justos. Nos redimió. Entonces cuando Dios habla con Satanás y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Sabía que la tenía ganada. En el fondo, el que no sabía era Satanás. Pero resulta que en todo esto también hay una parte que hizo Job. ¿Qué hizo Job? No pecó. Cuando fue puesto en la prueba, no pecó. Aunque era justo, pero podía haber pecado. Nosotros también somos justos y pecamos, ¿no? O cuando el Señor nos da vueltas a la tuerca, de repente no nos rebelamos contra Él, quizás en algún momento. Eso es pecado. Porque no estamos reconociendo que Dios es todo, que es todopoderoso, que no pierde el control. Lo estamos relegando a un plano inferior, al creer que nosotros tenemos la solución a las cosas, que con lo que nosotros hagamos la cosa funciona, que con nuestras fuerzas podemos, que con el médico podemos, que si encontramos el mejor médico sí se va a sanar. Que si hablamos con la persona indicada, vamos a lograr que se abra esa puerta y vamos a encontrar la pega, o el jefe nos va a entender, o nos van a quitar la sanción. O sea, con nuestra fuerza,
con nuestro ímpetu, quizás con nuestra ignorancia, con nuestra pobreza de humano, ¿le vamos a ganar a Dios Todopoderoso? No cuadra. Por eso que Job no hizo nada. Dios lo hizo todo por él. ¿Por qué? Porque en el versículo 1.21, por ejemplo, cuando estaba en la primera apretada de tuerca, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso fue cuando le quitaron todo. Y después, por eso que en la segunda reunión con sus hijos, dentro de los que estaba Satanás, Jehová le vuelve a decir a Satanás: ¿viste a mi siervo Job perfecto? Que así todo te quedaste con la gana. Entonces después viene la segunda apretada de tuerca. ¿Y qué dice después Dios de Job? En el 2.10, cuando la esposa le dice: oye, pero mira cómo está, mejor darle una vuelta a esta cosa y mejor muérete, porque parece que te va a morir igual. Entonces en el 2.10 dice, a propósito, no, mejor no decir. Y le dijo, ¿qué le dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y estaba mal, pues. Yo le leí parte de lo que busqué de cómo estaba él físicamente. Su piel estaba flaco, llega a los huesos, la cara se le deformaba tanto llorar. Si el hombre estaba sufriendo, si no estaba alegre, estaba sufriendo. Y cuando llegan los amigos más encima, le dan con el mocho el hacha ahí. Oye, no, si tú pecaste, pues están pasando estas cosas. La señora le dice: mejor muere, porque en realidad te vas a morir igual, así que mejor muere, apura la cosa. Job no pecó en eso, no se rebeló contra Dios, no fue mal agradecido, porque le dice a la mujer: oye, y las cosas malas, ¿de quién vienen? ¿No las vamos a aceptar también? Entonces al final del relato habla Dios, y habla súper largo. Primero le habla a los amigos, le dice: ordenen la idea, la cosa no es como hay. Y en el capítulo 42, ¿qué dice? Respondió Jehová a Dios y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dentro de todo su dolor, quizás también se preguntaba y pensaba, pero no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Todavía está enfermo, no se ha sanado cuando dice esto. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí cambia el relato, dice: y aconteció que después que habló Jehová, recuerden que Jehová después habla con Job, habla con los amigos. Lean. Claro que en la versión 60 está medio complicado porque es demasiado poético el tema a veces, pero léanlo. Que después que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Nuevamente Dios está hablando de Job. Está nuevamente reconociendo, y ahora lo hace Dios. No solo el narrador, sino Dios, que Job en ningún momento pecó. Bien, cuando Job fue, por decirlo así, usado por Jehová como su paladín ante Satanás, Job no pecó, ¿no es cierto? Y Satanás fue doblemente avergonzado. La primera vez, porque Dios decía que Job era perfecto, cierto que Satanás sabía que tenía yaya, pero Dios mismo le decía: mi siervo Job es perfecto y recto, no hay otro como él en la tierra. Pero cuando Satanás le da vuelta a la tuerca, Job estuvo a la altura. Y ahí es la diferencia. La otra gran diferencia con nosotros: ¿estamos a la altura?
Estamos a la altura ante las circunstancias de que Dios diga de nosotros, no hay alguien como ustedes, para que el diablo sea avergonzado en las pruebas. Porque eso nosotros siempre pensamos nosotros mismos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el del lado? Y nunca han pensado que esto puede ser también. Yo nunca lo había pensado, hasta que me lo dijeron, porque no es que se me ocurra a mí esta predicación. Pero la encontré extraordinaria. Porque Dios no es que necesite de nosotros, pero nosotros necesitamos también saber cuánto pesamos. Hay otro personaje en la Biblia que no fue Capi, se llama Pedro, o se llamaba Pedro. Le advirtieron más encima. Cuando el gallo cante, ¿cómo me vas a ver negado? No, ¿a dónde? Si llevamos 3 años, ¿cómo te voy a negar? He visto las maravillas que ha hecho, los milagros. Fui el único que se le ocurrió que tú eras el Mesías. No, yo estoy a otro nivel. Nunca te negaré. Donde tú vayas voy a ir. Vamos a morir juntos. Y fueron cosas muy sutiles, como las que también nos pasan a nosotros. Sutilezas. Sutilezas. Le preguntaba, ¿tú andabas con él? No, yo no andaba. Pero si tú hablas medio como él, no. ¿Y qué dice Lucas? Entonces, después de esto, después de que cantó el gallo 3 veces, quiero decir, no que tocó la campana, después que el gallo cantó 3 veces, ¿qué dice? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Te dije. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente porque falló. Prometió y falló. Igual que muchos de aquí, de nosotros, que prometemos y fallamos. Falló Pedro. Pero después hay otro Pedro, ¿no es cierto? Jesús le pregunta de nuevo 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Dios es misericordioso, hermanos queridos, como dije en la mañana. Todos los días se renueva la misericordia, todos los días nos da una nueva oportunidad de ser los paladines de Él. Eso es que lo representa ante el mal. El que sale adelante, el que va adelante, como dice la Biblia, y los capitanes van a ir delante del ejército, no atrás como hoy día, adelante. Vamos, ¿estamos ahí para ir adelante? Delante en esta guerra espiritual que hay, en esta guerra que de repente también nos salpica, en que de repente la pasamos mal y que no le encontramos respuesta a nada y que nos damos vuelta para cualquier lado y vemos pura oscuridad y nos olvidamos que Dios jamás pierde el control y que siempre está ahí y que prometió estar con la misma encima. Y Él dice que no es hombre para que se arrepienta, que sus promesas se cumplen. Va a estar con nosotros todos los días, hasta ese momento más terrible. ¿Por qué? Porque toda la vida nos preparamos de repente para una batalla especial, en que el Señor nos lleva ahí. Y vamos a ser capaces de salir adelante, aunque sea una en la vida. Una. Quizás Job pasó por 2 en un rato, estuvo mucho tiempo así. Pero así no pecó, no renegó contra Dios. Llegó a decir que de nuevo salí, después dijo, lo bueno y lo malo lo vamos a aceptar también, porque viene de Dios, también reconoció. Y Dios habló por él después contra sus amigos, no quizás para aclararle la cosa a los amigos. Dios fue el que, él no tuvo que hablar nada. Él solamente recordó sus fallos quizás. O sea, así lo podemos ver en el relato. Muchos fallaron en el camino. Casi todos los reyes fallaron. David, mi héroe de toda la vida, se sacó unas narras tremendas. Los apóstoles fallaron. Pablo lo tuvo que echar, pero después escribió un libro, etc. Pedro, el apóstol Pedro, que tiene una parte del libro de Hechos, se centra en él, el gran apóstol. Se manda su numerito por una tontera, por tener miedo a morir, cuando antes había dicho, no, si yo voy a morir contigo, dale nomás. Porque una criada por ahí, oye, no turnas con él. Falló, pero después se dio cuenta. Hermanos queridos, nosotros también reaccionemos. Por último, seamos como Pedro, que lloramos amargamente por haberle fallado.
porque el Señor misericordiosamente nos va a dar otra oportunidad. Claro, nadie anda buscando el dolor y la pena a la vuelta de la esquina, pero Él nos va a dar la oportunidad de estar a la altura de lo que Él quiere de nosotros. Como les digo, todos quizás hemos pasado, algunos más, otros menos, situaciones difíciles, o están viviendo situaciones difíciles, o las van a vivir mañana, o más rato. Recuerden esto, hermanos queridos, Él quiere un pueblo santo, distinto. Lo bueno de leer el Antiguo Testamento es entender de que no se puede leer si no entendemos que apunta al nuevo. Y hay que saber el nuevo para poder leer el viejo, el antiguo pacto. Dios quería un pueblo santo. La ley era para que se diferenciaran de los del lado. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. En los tiempos de angustia tenemos que marcar la diferencia. No quedar vueltos locos igual que el vecino que no tiene de qué aferrarse. Nosotros sí tenemos. Y si no, fallamos. No somos como Job, somos como Pedro. Hermanos queridos, que tengan una buena semana y denle una vuelta a este relato que de repente era medio oscuro en la Biblia, o lo es todavía, porque no entendemos por qué Dios le apretó tanto la tuerca a Job. Y después dice la Biblia así que al final recuperó todo. Y tuvo el doble y tuvo de nuevo hijas e hijas. Y las hijas eran las más hermosas de la tierra. O sea, pasó la prueba y Dios lo recompensó. Porque había cumplido como su paladín, el que lo representó solito en esta guerra. Como en las películas, cuando de repente en la película de Troya, cuando sale uno por un lado y otro por el otro y van a pelear entre los dos y el que gana la batalla, aquí es lo mismo. Es lo mismo. Eso quería yo, esa historia quería contarle hoy día de Job y de Pedro. Gracias, amén.